Buenas tardes. Continuando con la temática de tratamiento digital de señales y retomando, digamos, lo que es la transformada de Fourier, podemos, digamos, llegar a comprender la transformada de Fourier en un espacio de dos o tres dimensiones. Para este caso tenemos que la transformada de Fourier, la FFT, se puede contemplar en dos dimensiones. Algo en dos dimensiones podría ser una imagen, la cual tiene unas componentes que se llaman filas y otras componentes que se llaman columnas. El espectro, digamos, más sencillo de analizar en una imagen es si tomamos y cargamos una de ellas, pues para poder explicar cómo está compuesta. Entonces, para poder aplicar lo que es la transformada de Fourier, primero tenemos que hablar de una imagen. Entonces, ¿qué es una imagen? Una imagen es una forma, digamos, de representar una señal en dos dimensiones. ¿Qué es dos dimensiones? Que tengamos tanto filas como columnas. Para componer, digamos, en este caso, largo por ancho, digamos, de una parte dimensional. Entonces, en una imagen tenemos lo que se conocen como dimensiones, que es lo que tenemos acá. Para este caso, dos dimensiones. La unidad base de una imagen, bueno, una imagen la podemos capturar a partir de una cámara fotográfica, dependiendo, digamos, la resolución que tenga el sensor. Ya hay cámaras de 108 megapíxeles, pero ese detalle, digamos, de el famoso píxel indica la unidad básica que puedo dividir, digamos, el cuadro de la imagen. Para este caso, un píxel es la unidad básica o la unidad base de tamaño de una imagen. Entonces, si yo tengo una imagen que tiene una dimensión o un tamaño de 100%, estaría contemplando que son 100 píxeles por 100 píxeles. ¿Qué me quiere decir esto? Es que yo voy a tener una imagen que tenga 100 filas por este lado, y que va a tener 100 columnas, o sea, una imagen de 100%. En el caso de las señales de una sola dimensión, si graficamos una, pues nos daría un espectro de la siguiente forma. Solamente vamos a tener una sola componente, que es una componente en un solo eje. En este caso, el eje, digamos, en tiempo, y tenemos la parte de el eje en amplitud, porque el eje en tiempo no lo contaríamos. Para la imagen serían dos dimensiones, serían dos señales de estas que están conjugadas, digamos, dentro de una matriz. Cada uno de estos cuadros, pues ya sabemos que lo llamamos píxeles, y al aumentar los píxeles aumentamos lo que se conoce como resolución. Entonces, ¿qué es la resolución? Es la cantidad, digamos, de píxeles que hay, digamos, en una área definida. Entre más píxeles tenga por área definida, puedo obtener más resolución. Pero eso conlleva a que tengo más cantidad de información y la imagen pues va a pesar mucho más. Entonces podemos tener una relación de que si una imagen de 100%, que es la que tenemos arriba, es aproximadamente una mega, en el caso hipotético, si yo aumento los píxeles de 1000 por 1000, tendría un aumento considerable en la misma proporción en la que aumenten los píxeles. Para este caso, digamos que pesaría 10 megas. Entonces, de esta forma, al aumentar, podemos ver una dirección directamente proporcional a los píxeles junto con el tamaño, digamos, de la imagen. Es que al aumentar los píxeles dentro de un área definida, aumentamos el peso de la misma. ¿Y por qué se aumenta el peso de la misma? Debido a que todos estos píxeles son datos. Un píxel son datos. Entre más datos, pues más peso. En este caso sería un peso en megabytes. Un peso en megabytes.
Entonces a medida que aumentamos el tamaño, pues vamos a aumentar eso. ¿Qué facilidad nos entrega, digamos, tener una imagen con más resolución o con menos resolución? La capacidad de detectar, digamos, detalles que no vemos en una imagen de baja resolución. El reconocimiento de rostros, el reconocimiento, digamos, de patrones, el feature extraction, pues sería mucho más sencillo o mucho más práctico, pero a nivel, digamos, de si analizamos el costo computacional, podría ser elevado. Estos casos se ven mucho en la parte sísmica debido a que las imágenes son de un tamaño considerable y al momento de aplicar tratamiento, como son muchas filas por columnas, pues cada disparo o cada aplicación de la transformada de Fourier en cada uno de estos espacios pues va a conllevar a que se alargue, digamos, mucho más el código y el tiempo, digamos, de procesamiento. Ahora, para poder contemplar las imágenes, pues tenemos, antes de hablar de lo que son los espacios de color, tenemos que relacionar directamente cómo se comportan los píxeles. Entonces, la parte del píxel, vamos a cargar una imagen que relacione dicho proceso. Acá observamos una imagen en la cual cada cuadro, cada casilla es lo que se conoce como píxel, la mínima unidad en una imagen. Observamos varios colores. Cada color de estos relaciona una temperatura de la imagen. En el caso de la sísmica es muy común ver las temperaturas relacionadas a lo que son las velocidades. Entre más velocidad tendrá un color y entre menos velocidad tendrá otro. Para este caso tenemos una barra lateral, la que nos indica la temperatura del color. Entre más rojo sea el color, o que se esté acercando a la escala en 0, quiere decir que son los valores mayores, colores cálidos. Entonces, entre más cálido es más alto el valor, y entre más frío sea el color, en este caso los azules, sería un menor valor. Por eso está en el orden de menos 0.9, que sería menos 0.9 a menos 1. Y acá tenemos escala máxima 0. Entonces esta escala iría desde menos 1 hasta 0. Podemos también considerarla entre 0 y 255, donde 0 sería el azul y 255 sería el rojo que encuentro acá. Vemos que este tipo, digamos, de equivalencia en colores o de calidez del color se ve, digamos, en diferentes ámbitos. Podemos apreciarlo en tablas de sismología, en temperatura en las ciudades, en radiación de antenas, en radiación de, digamos, de epicentros y demás, digamos, que tengan diferentes valores. Si hablamos de radiación de antenas, digamos, lo que esté más cerca a la antena va a tener un color rojo, y a medida que se va alejando de la antena, pues vamos tomando colores mucho más fríos. A eso, digamos, relacionamos lo que se conoce como, que ya lo hablamos, temperatura del color, la famosa temperatura. Luego de esto, pues ya podemos hablar de los espacios de color. Tenemos dos espacios de los más usados, que tenemos el YSBSR y tenemos el RGB. Para la primera parte vamos a hablar solamente del YSBSR y vamos a cargar una imagen para representar dicho concepto. Acá apreciamos dicho espacio de color, el YSBSR, el cual tiene dos particularidades. La primera es que es un espacio de dos colores. Tenemos Y, CB y CR. El primero es la luminancia y el segundo es la crominancia. ¿Qué es la luminancia y qué es la crominancia? La luminancia viene de lo que es lumus y significa luz. Otros le dicen luna.
Entonces la Y nos va a dar la cantidad de brillo que contiene una imagen. Vemos diferentes cubos relacionando el espacio de color YSBCR, y en unos pues dará unos tonos más oscuros y en otro dará unos tonos más claros. Los tonos más claros son los tonos más iluminados y los tonos oscuros son los tonos menos iluminados. La crominancia, que son estas dos capas que tenemos acá, nos entregan una capa en azul y una capa en rojo. Esas son las dos capas que tenemos. Entonces jugamos el color entre esas dos capas y le damos el brillo con Y. El Y podemos tener un valor de 0 a 255, y para la caso de crominancia se tenía de 127 hasta 128, desde menos 127 hasta 128, pero también se puede utilizar la escala de 0 a 255. En pocas palabras, tenemos que la resolución de una imagen es de 8 bits. A medida que digamos que cada píxel cobra su valor, dependiendo qué tanto tenga de cada capa, dará un color diferente. Si tenemos un color muy iluminado, que está más en rojo que en azul, podemos tener este fucsia. Pero si le bajamos la luminosidad o la parte de luminancia, podemos tener un color rojo. El otro espacio de color es el espacio más trabajado, el RGB, que hace parte de tres capas: una capa roja, una capa verde y una capa azul. Estas capas son tres matrices contrapuestas, en la cual la suma de sus capas daría lo que se conoce como color. Vamos a ver una imagen de lo que se contempla como una imagen RGB. Acá tenemos una imagen RGB, tenemos los canales, canal rojo, canal azul y canal verde. Cuando yo sumo estos canales, cuando se suman estos canales, el resultado estará dado por esta intersección, que es la intersección de los tres canales. Esos tres canales me entregarán la luminancia y me entregarán la crominancia. ¿Quién da el brillo o quién da la falta de brillo? ¿Quién da más luminancia o menos luminancia? Depende del umbral que tenga cada canal. Entonces, a eso le conocemos como umbral. Dependiendo cada umbral dentro del espectro RGB, podemos tener los diferentes colores que conocemos. ¿Cuál es el alcance de cada canal? Entonces, los canales van de 0 a 255, lo que significa que la resolución de esta imagen es de 8 bits. O sea, podemos tener 2 a la 8 o un win 8, que significa un signet entero de 8 bits. Entonces los valores irían de 0 a 255, y en el caso anterior estábamos observando que desde menos 127 hasta 128 estaría, de 117 a 128 estaría la equivalencia de la escala. Ahora, lo que es una imagen a color, vamos a cargar un ejemplo de lo que es una imagen RGB. Se vería de la siguiente forma. Tenemos una imagen RGB compuesta, como ya lo decíamos anteriormente, de tres canales: el canal rojo, el canal verde y el canal azul. Cada color que vemos sobre esta imagen, que es la imagen más usada en tratamiento de señales, que es la imagen de Lena, para el caso de la piel, cuando yo ploteo, digamos, los tres canales, el color de la piel va a tener una componente roja, una componente verde y una componente azul. El color, la cantidad de brillo o la cantidad, digamos, de oscuridad que tenga cada imagen, la daría directamente los umbrales que se tomaron en la parte anterior. Entonces cada umbral que se tenga entre 0 y 255 dará la equivalencia en el color. Entre más se quiera, digamos, un color o menos otro, pues estará, digamos, más relevante. Digamos, para la parte del azul, azul con negro, pues estará más realzado el color azul que las otras capas, y así sucesivamente. Para el caso de procesamiento de imágenes, tenemos lo que es la transformación a la escala de grises o al espectro de grises. ¿Qué es la escala de grises? La escala de grises
es, digamos, una técnica que se aplica a las imágenes para poder contemplarlas en dos dimensiones, pero sin las caras posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Una matriz sin las siguientes capas que tenga. Digamos, una imagen solamente con una matriz de filas por columnas y descartando, digamos, estas dos. ¿Pero en qué consiste? Consiste en tomar la señal en gris, en X, Y o filas o columnas, es igual a la sumatoria de píxel a píxel en cada una de sus capas. Entonces sería sumatoria del píxel X, Y en la componente roja más la suma de píxeles en la X, Y en la componente verde más la suma de píxeles en la componente X, Y en la componente azul. Y todo esto lo dividimos entre 3, porque son 3 capas que tenemos de la imagen, en este caso la imagen de Elena. ¿Cómo se vería esta imagen? Entonces vamos a cargarla. Tendríamos una imagen igual a la imagen original, solo que en este caso carecería de color. No tenemos un color definido en RGB, tenemos un color en escala de grises, que también está en el rango de 0 a 255. Pero hablando en grises, donde 0 es la parte más oscura y 255 es la parte más clara. La piel tendrá una componente en escala de grises, entonces todas las partes de piel tendrán un color. Si vemos la parte de la frente es un poco más clara porque hay un brillo, y en escala de grises ese brillo se realza. Para el caso de esta prenda que está acá, o esta parte de una lámpara, es mucho más clara que digamos la parte en madera de esta área. Vamos a señalar con el láser. Entonces, dependiendo el tipo, digamos, de color que se tenga en el espectro RGB, se va a tener una imagen similar en grises, solamente que con el promedio de cada uno de sus canales, formando una matriz de filas por columna. Esta piel, la piel acá en el hombro, nos damos cuenta de que existe, digamos, un cambio en el valor, podemos apreciarlo, y en la escala de grises también vemos ese cambio en el valor. ¿Para qué sirve la transformación en escala de grises? Porque con esto podemos aplicar integral proyectiva, podemos hacer lo que es búsqueda de áreas, aplicación de region props, morfología matemática, plantación de semillas, crecimiento de regiones que logren entregar las herramientas o las características propias de una imagen, y de este punto sacar nuestros patrones o zonas de interés. Muchas gracias.